En las últimas horas, Bolivia parece indicar que avanza en este proceso de alcanzar su pacificación. El diálogo y el acuerdo establecido llevan a Bolivia a un nuevo escenario. El Congreso de Bolivia aprobó la convocatoria para nuevas elecciones. Estas serán sin la presencia de Evo Morales, quien no podrá estar en la boleta. En este contexto, muchos se hacen la pregunta: ¿hizo bien Evo Morales en quererse volver a reelegir? ¿Qué pasó en Bolivia? ¿Qué pasó con la disposición política de Evo Morales? Quédate a conocer todos estos pormenores. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Después de días de constante conflicto político, social, económico en Bolivia, tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia de ese país andino, todo parece indicar, tras la intervención de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Episcopado Católico de Bolivia, que se llegó a un acuerdo, a un diálogo, a una negociación en el que finalmente el Congreso de Bolivia aprueba la convocatoria a nuevas elecciones generales, pero estas serán sin Evo Morales. El gobierno interino, en este momento encabezado por Yanine Áñez, pues dio a conocer también esta noticia relevante. Sin embargo, antes de que apareciera pues esta presidenta interina, a quien también se le generó mucha presión porque exigían ya su destitución, y no quedó otra opción que acelerar ahora sí que el proceso para nuevas elecciones. Pretendían que existiera a través de este golpe de Estado un gobierno de facto, pero las huestes, los seguidores de Evo Morales, tomaron prácticamente la capital de Bolivia, obligando a estos opositores a Evo Morales, que tomaron el gobierno a través del golpe de Estado, a tener que abrir esta coyuntura, esta mesa de negociación. Ambas cámaras, esto es lo que se informa del Congreso de Bolivia, aprobaron el proyecto, el cual tendrá que ser promulgado por la presidenta Yanine Áñez. Vemos aquí en la fotografía la Cámara de Diputados de Bolivia en el momento de la discusión. Las dos cámaras del Congreso de Bolivia aprobaron por unanimidad la convocatoria a nuevas elecciones, en las que no figurará ya el exmandatario Evo Morales, tras un acuerdo consensuado en la víspera por todas las fuerzas políticas que busca devolver la paz tras un mes de convulsión social en las calles que siguió a la contienda electoral del 20 de octubre pasado y llevó a la renuncia de Evo Morales. El proyecto de ley, hay que tener estos datos, tenemos que hacer este recorrido informativo para tener el contexto. El proyecto de ley sobre régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales será promulgado en las próximas horas por la presidenta interina Yanine Áñez. Así era lo que se informaba en este momento. Además de presidentes y vicepresidente, se elegirán senadores y diputados cuyos mandatos vencen en enero. La jornada legislativa se desarrolló cuando las fuertes protestas de los seguidores de Evo Morales en La Paz y otras ciudades cedían gradualmente después de concretarse el acuerdo político para llamar a nuevas elecciones y lograr pacificar a un país sumido en un mes de protestas violentas postelectorales que han dejado al menos 32 personas fallecidas. Áñez recibió en Palacio de Gobierno a los movimientos sociales afines a Evo Morales para avanzar en un diálogo. La Plaza Murillo, donde se congrega el poder político del país, aún continuaba custodiado por los militares y policías, mientras en la vecina ciudad de El Alto una marcha de vecinos salió con banderas blancas para pedir por la paz en el país. Las protestas comenzaron con los opositores en las calles denunciando fraude en las elecciones en que Morales buscaba un cuarto mandato y que dijo haber ganado inicialmente. Tras la renuncia de Morales y su exilio en México, fueron sus simpatizantes los que se manifestaron con bloqueos de calles con saldos fatales en algunos casos. Desde el anuncio, hay que recordar, del acuerdo, los puntos de bloqueo fueron abandonados. En la ciudad de La Paz, sede de gobierno, la más afectada, empezó a abastecer alimentos. Los camiones que estaban parados
en la vecina ciudad del Alto fue despejado y se reanudó el suministro de gasolina, diésel y gas. El consenso entre las tres principales fuerzas políticas que se plasmó con un proyecto de ley para llamar a elecciones aún sigue sin determinar una fecha. La oposición había informado que Evo Morales y el ex vicepresidente Álvaro García no participarían en los nuevos comicios como parte del acuerdo. La ley establece el saneamiento del padrón electoral, además de la sustitución de todas las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y la habilitación de nuevos candidatos y alianzas. Tenemos que generar confianza en la población, apuntó Omar Aguilar, senador del partido del expresidente Evo Morales, el MAS. Poco después, Áñez aseguró que no promulgará un proyecto de ley presentado en Senado por la bancada del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, en el que se busca que los dirigentes, exministros, exautoridades y el mismo exgobernante no sean juzgados, procesados ni perseguidos por ningún tribunal ni autoridad de la jurisdicción ordinaria por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones hasta la fecha que se promulgue la presente ley. Hubiéramos querido que este proyecto se nos haya consultado, expresó el senador contrario a Morales, Óscar Ortiz. Poco después, el Pleno decidió postergar el tratamiento del proyecto de ley. El viernes pasado, también el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó una denuncia por sedición y terrorismo contra Morales, tras difundir un video en el que supuestamente se escucha la voz del exmandatario dirigiendo los bloqueos a las ciudades. Más temprano, los mediadores de las Naciones Unidas y la Unión Europea celebraron el acuerdo y agradecieron la disposición de todos los sectores. En el acuerdo, impulsado por la Iglesia Católica, se establece que habrá un monitoreo internacional de las nuevas elecciones, según explicó el enviado de la ONU, Jean Arnault. La delegación siguió la sesión del Senado y diputados como invitados. Después que en las elecciones se encontraron irregularidades con el conteo de votos, según una auditoría de una misión de expertos de la Organización de Estados Americanos, Morales, acorralado por protestas a las que se unieron policías y militares, renunció el 10 de noviembre y posteriormente se fue a México, donde ha recibido asilo. En la jornada, los hijos de Morales, Evalís y Álvaro dejaron el país y llegaron a Argentina, según informó el ministro de Gobierno Arturo Murillo en su cuenta de Twitter. Desde Argentina, altas fuentes de la Cancillería informaron que ambos llegarán a Buenos Aires y que no tienen asilo político. Sin embargo, en uno de los incidentes importantes de la jornada en la ciudad de Cochabamba, se registró un choque entre pobladores con militares que escoltaban a una caravana de autos recolectores de basura que pretendían descargar en un botadero. Los pobladores los esperaron con piedras y palos, dejando a unos 25 militares heridos. En este mismo escenario, la presidenta de facto de Bolivia anunció que la promulgación de la ley de convocatoria a nuevas elecciones se celebrará este domingo. Y bueno, le decía que la Asamblea Legislativa Plurinacional ha dado el visto bueno por unanimidad al proyecto de ley para nuevas elecciones generales en Bolivia. Y la autoproclamada presidenta de Bolivia ha anunciado la noche del 23 de noviembre que este domingo a las 10:30 horas será promulgada la ley de la convocatoria a nuevas elecciones. Bueno, ya le he informado que con este acuerdo que tomaron las cámaras de la Asamblea Legislativa en Bolivia, se anulan los resultados de las elecciones generales del pasado 20 de octubre que ganó el dimitido presidente Evo Morales. De acuerdo con la norma aprobada, en las próximas elecciones generales tienen derecho a participar todos los movimientos políticos de nivel nacional con registro vigente a la promulgación de la presente ley. En lo que se refiere a los candidatos, el proyecto de ley prevé que las y los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los dos periodos constitucionales anteriores no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo, lo que supone que el dimitido presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera no podrán postularse en estos comicios. La fecha de los nuevos comicios será determinada por el nuevo Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, durante la sesión de este sábado, los senadores han cesado de forma excepcional los mandatos de los vocales titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales electorales departamentales.
Los nuevos vocales serán elegidos por la Asamblea en un plazo comprendido en 20 días de calendario tras la aprobación del reglamento de selección. De acuerdo con el proyecto de ley, los nuevos vocales tendrán que asumir sus cargos a la fecha posterior del día de su elección por la Asamblea y al pasar 2 días de prestar juramento tendrán que emitir la convocatoria para los nuevos comicios generales para el año 2020. Así las cosas en este escenario. Y bueno, hay quienes han criticado a Evo Morales por intentar reelegirse por un cuarto mandato. Por ejemplo, Lula da Silva, el expresidente de Brasil, dijo que eso fue un error. Otros consideran que el golpe de Estado pues no era en sí tampoco el camino para impedir que Evo Morales volviera a asumir la presidencia por un mandato más. Y en este escenario, pues Bolivia, el país andino, quedó dividido prácticamente entre los seguidores de Evo Morales y los que estaban apoyando el golpe de Estado a este gobierno de facto encabezado por Yanini Áñez, quien evidentemente pues no podrá tampoco seguir al frente de Bolivia. Así las cosas, no sé cuál sea tu opinión, nos gustaría mucho que nos dejes aquí abajo tus reflexiones. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo.